Cuando los mongoles arrasaron Rusia en 1238, ninguna ciudad se atrevió a resistir, salvo una pequeña ciudad fortaleza, apenas un punto en el mapa. Kozelk. Lo que allí sucedió dejó atónita a la maquinaria bélica mongola. Durante 7 brutales semanas, esta ciudad luchó con fiereza, convirtiendo el asedio en una auténtica carnicería. Los mongoles la llamarían más tarde la ciudad del mal. ¿Pero por qué? ¿Qué hicieron los habitantes de Kozelk para conmocionar incluso a los más grandes conquistadores de la historia? ¿Y por qué el ejército de Batu Khan, conocido por su implacable eficiencia, dedicó casi 2 meses a intentar tomar esta fortaleza, teniendo a su alcance objetivos mucho más valiosos como Smolensk? La verdad es peor de lo que nos contaron. Antes de empezar, suscríbete y acompáñanos. No querrás perderte lo que viene. Comencemos. Durante un tiempo, las tropas de Genghis Khan dejaron en paz a los rusos, con la mirada puesta en otros puntos de la vasta extensión euroasiática. Pero en 1237, la marea cambió. Batu Khan, nieto del gran conquistador, se dirigió al oeste con un ejército reunido desde los confines del imperio mongol. Para finales de año, esta fuerza había aplastado a los búlgaros vulgares, dispersado a los alanos y palopsios, y sometido a varias tribus finugurichas cuyas tierras se extendían por los bosques del norte. El número exacto de soldados sigue siendo objeto de debate. Las crónicas medievales hablan de entre 100.000 y 600.000 guerreros, una fuerza impresionante desde cualquier punto de vista. Sin embargo, los historiadores modernos, conscientes de las limitaciones logísticas de la época, suelen proponer estimaciones más conservadoras. En cualquier caso, se trataba de un ejército inmenso, que acumuló fuerzas durante el crudo invierno de 1237 a 1238, listo para llevar la maquinaria bélica mongola de vuelta a las puertas de los principados rusos. Durante la dura campaña invernal de 1237 a 1238, las fuerzas mongolas de Batu Khan penetraron profundamente en el corazón de Rus, atacando los principados de Riazán y Vladimir Suzdal. Sus ejércitos descendieron sobre las ciudades de Rus con una velocidad y fuerza abrumadoras. Riazán fue la primera en caer, sufriendo un asedio que terminó en devastación. Para finales de 1240, la mayoría de los principados de Rus habían sido destruidos o forzados a la rendición, y Vladimir, la capital del noreste de Rus, fue tomada tras implacables asaltos. Mientras tanto, las fuerzas secundarias al mando de Baldi asolaron la región de Bulga e infligieron una aplastante derrota al ejército de Yuri Sevalovich de Vladimir en la batalla de Sit. Trágicamente, toda la familia del príncipe Yuri pereció en el incendio posterior. El príncipe Yuri y su séquito se habían estado preparando para repeler la embestida mongola, confiados en poder derrotar a los invasores en batalla. Esta confianza provenía de las repetidas victorias del ejército ruso sobre los palopsios, y Yuri creía que los mongoles eran guerreros menos hábiles. Reunió a las mejores fuerzas de su principado. Sin embargo, Yuri dispersó descuidadamente a sus tropas por diferentes aldeas y no estableció patrullas adecuadas. Los mongoles aprovecharon esta situación, derrotando a su ejército poco a poco, uno a uno. Los supervivientes huyeron en desbandada, perseguidos implacablemente durante 70 kilómetros por las fuerzas mongolas. La cabeza del príncipe Yuri fue tomada como un macabro trofeo y presentada al Khan Batu. Los mongoles esperaban victorias fáciles. Torok cayó en apenas 2 semanas, Riazán en 6 días, Vladimir en 4. Pero asumir que la conquista fue rápida y sin esfuerzo habría sido un grave error. A pesar de su temible reputación, los mongoles se toparon con una resistencia inesperada. Muchas ciudades lucharon hasta el último hombre, convirtiendo la campaña en una prolongada carnicería. En batallas campales, los mongoles masacraron a los defensores de Rus, pero no sin pagar un alto precio. En Kolumna, el príncipe mongol Kolgan, uno de los hijos de Genghis Khan con una esposa secundaria, murió en combate. Tal golpe exigía una severa represalia. Moscú, la ciudad importante más cercana, fue incendiada el 15 de enero de 1238 en una feroz advertencia. A pesar de algunos intentos modernos de minimizar o negar la invasión, la conquista mongola está bien documentada en diversas fuentes, crónicas rusas, relatos polacos y alemanes, e incluso registros franceses. El Papa y el rey Enrique III de Inglaterra eran conscientes de la amenaza mongola que se extendía hacia el oeste. Los descubrimientos arqueológicos aportan más pruebas. En Ria, por ejemplo, los restos óseos muestran víctimas asesinadas por golpes por la espalda, un sombrío indicio del trato que recibían los prisioneros. La presencia generalizada de las características puntas de flecha triangulares mongolas confirma aún más la brutalidad de la campaña.
Como explica el historiador Vladimir Kuchkin, cuando la ciudad finalmente cayó el 5 de marzo de 1238, les había costado a los mongoles más tiempo del previsto. Ahora, los mongoles pusieron la mira en un objetivo aún mayor, Novgorod. Sin embargo, Novgorod nunca ardió. Continuaron su avance, abriéndose paso a machetazos unos 100 km adentrándose en los bosques del norte. El barro se espesó. Los caminos, si es que podían llamarse así, se perdieron entre la maraña de árboles. El forraje para los caballos escaseó, y el ejército, agotado tras meses de brutales combates y largas marchas, comenzó a flaquear. Hasta un lugar mencionado en las crónicas como la Cruz de Ignok, el avance se detuvo. Varios factores probablemente contribuyeron a esta decisión. Quizás los generales temían perder más hombres. Quizás la recompensa no justificaba el costo. Quizás simplemente era momento de descansar, contar el botín y prepararse para la próxima guerra. Cualquiera que fuera la razón, la marea mongola retrocedió. Se dirigieron al sur, alejándose de Novgorod hacia la llanura. En el camino de regreso, la horda se dividió en dos. Un ala, al mando de Kadan y Buri, avanzó hacia el este a través de las devastadas tierras de Ryazan. La fuerza principal del otro ala, liderada por Batu, avanzó hacia el oeste, bordeando Dolgamost, a unos 30 km al este de Smolensk, antes de girar a través de los altos ríos de Chernigo. Pueblos como Viches quedaron reducidos a cenizas. Pero entonces, en lugar de avanzar hacia las ciudades más ricas, los mongoles dieron un giro inesperado hacia el noreste, pasando por Alto Braiensk y Karachev, alejándose de los objetivos más obvios. Su nuevo destino, una humilde ciudad-fortaleza llamada Kozelsk, a orillas del río Hisra. Kozelsk era una ciudad pequeña y relativamente pobre, y su captura, a primera vista, no ofrecía mucha ventaja estratégica. Embargo, Batukan la sitió. ¿Por qué? Porque la memoria colectiva es imperdonable. 15 años antes, durante los sangrientos días de la campaña de Kala, un príncipe de Kelsilk había ayudado a asesinar a los enviados mongoles, un pecado imperdonable. Aunque aquel príncipe llevaba mucho tiempo muerto, los mongoles creían que la culpa se transmitía a través de la sangre y la tierra. El pueblo de Kelsilk pagaría. Lev Gombe escribió una vez, la ciudad de Kasilk se encontraba en su camino, y el recuerdo de Kulka los condujo hasta sus murallas. El comportamiento de los habitantes de las escaleras puede parecer injustificadamente cruel, pero seguían sus ideales del mismo modo que nosotros seguimos los nuestros. Pero había más. Aunque de tamaño provinciano, con no más de 3.000 o 4.000 habitantes, la posición de Kasilk era crucial. Kozelsk se asentaba sobre una arteria vital del Roose, una ruta que discurría entre el Dnieper medio y el Alto Volga. Quien controlara Kasilk controlaba la encrucijada de Europa del Este. Al frente de los defensores de Kozelsk se encontraba un niño, el príncipe Vasily Titik, de 12 años. Era nieto de Mstislav Václavich de Chernigo, uno de los príncipes caídos en la batalla de Kala en 1223. La genealogía exacta del joven Vasily sigue siendo incierta. Se cree que su padre fue Iván Mstlavich, pero lo que está claro es que Vasily heredó no solo un nombre noble, pero también el antiguo odio hacia los mongoles y un destino escrito con fuego y sangre. Aunque Kozelsk era modesta en tamaño, estaba mejor fortificada que incluso las grandes ciudades de Kiev y Vladimir. La evidencia arqueológica y paleogeográfica revela que la ciudad estaba bien protegida por la propia naturaleza. Ríos, pantanos, colinas y profundos barrancos rodeaban el asentamiento como un escudo. Murallas de tierra circundaban la ciudad, y sobre ellas se alzaban murallas de madera. No era una gran ciudadela, pero sí una espina clavada en el costado del invasor. Mucho se ha escrito sobre el valor del pueblo de Kozelsk, y con razón. Pero sería ingenuo pensar que Riazán, Torok, Vladimir o Moscú lucharon con menos desesperación. Lo que realmente hizo que Kozelsk fuera tan difícil de tomar fue su geografía. El casco antiguo se extendía como una isla, rodeado por tres lados por las profundas y rápidas aguas del río Hisra y los pantanos circundantes. Este terreno privó a los mongoles de sus tácticas favoritas. Rodeando una ciudad, aislándola y asediéndola con oleadas de jinetes y máquinas de asedio. A finales de marzo de 1238, el río Hisra se había descongelado y crecido con el deshielo primaveral. El hielo que había ayudado a los mongoles a asaltar otras ciudades había desaparecido. Batukan solo podía atacar desde una dirección, el lado noroeste, desprotegido. Hoy, la moderna Kozelsk se encuentra en la margen izquierda del río Hisra. Pero en el siglo XIII, la ciudad fortificada se ubicaba entre el Hisra y el serpenteante río Dusna. Este pequeño río describe un meandro antes de unirse al Hisra,
formando un foso natural alrededor del centro histórico de la ciudad, un cabo elevado casi rodeado de agua. Gracias a las investigaciones arqueológicas de la década de 2000, ahora conocemos la distribución de ese campo de batalla. La fortaleza en sí, los de Donetsk, abarcaba apenas 0,8 hectáreas. Toda la ciudad fortificada, enclavada entre ríos, no se extendía más de 6 hectáreas. En el extremo noreste del cabo se alzaba la ciudadela, mientras que la ciudad principal se extendía a lo largo del meandro de tierra esculpido por el Draguzna. En la primavera de 1238, el ejército de Batu Khan llegó a las puertas de Kaselsk. Lo que esperaban era rutinario, otra ciudad aterrorizada, otra capitulación rápida. Batu, cada vez más impaciente, envió emisarios para ofrecer condiciones, paz a cambio de la rendición. La capitulación salvaría la ciudad, dijeron. Depongan las armas, abran las puertas y vivan. La alternativa era clara, matanza y fuego. Dentro de las murallas, los habitantes se reunieron en consejo. Sabían lo que traían los mongoles. Habían visto el humo que se elevaba desde otras ciudades. Comprendían la elección que se les presentaba, esclavitud o muerte. No habría refuerzos, ni caballería en el horizonte. Kaselsk permanecía sola, pero también su determinación. Los habitantes miraron a su joven príncipe, Vasily Titik, y tomaron su decisión. Nuestro príncipe es solo un niño. Sin embargo, nosotros, como verdaderos creyentes, debemos morir por él. Que nuestros nombres sean recordados con honor en este mundo. Y que recibamos la corona de la inmortalidad en el próximo. Unos cientos de defensores se alzaban tras las murallas de madera de Kasilk, frente a ellos el ejército de Batu, compuesto por 200.000 hombres. Y aún así, decidieron luchar. La mayoría de los hombres de Rus que se enfrentaron a Batu habrían sido campesinos con hachas, no guerreros con armadura. Más importante aún, y con todos los príncipes demasiado ocupados en sus disputas, intentar unificarlos era prácticamente imposible debido a las profundas divisiones. Batu comenzó el asedio lanzando piedras con sus catapultas. Pero el terreno era inadecuado, demasiado montañoso. Los disparos se desviaban. Así que lanzó a sus hombres contra las murallas una y otra vez, y cada vez que retrocedían, dejaban tras de sí montones de cadáveres. Existen varias teorías sobre la prolongada resistencia de la ciudad. Algunos dicen que los habitantes aprovecharon el clima gélido. Empaparon las murallas con agua y las convirtieron en hielo. Intenta escalar una muralla congelada bajo el fuego de flechas y verás lo que eso te permite. Otros dicen que la temperatura ya había subido, y los ríos crecieron tanto que los mongoles no pudieron encontrar el camino. Hasta que un traidor de una aldea cercana les mostró una senda seca a través de los pantanos. A principios de mayo, las crecidas primaverales finalmente comenzaron a remitir y cada niburí cruzaron el Jizra desde el este. Eso cerró el círculo, pero también llegaron las lluvias. Los caminos se convirtieron en ríos de lodo. Ni siquiera los mongoles, con toda su velocidad y destreza, podían moverse como de costumbre. No llegó ayuda de la cercana Chernigov. Mikhail de Sebotovich no pudo cabalgar a través del fango. Y tal vez sabía que ya era demasiado tarde. Kilk permanecía sola, rodeada por todos lados, y aún así la gente resistía. Ahora, si han llegado hasta aquí conmigo, debo advertirles. Lo que sigue no es fácil de escuchar. Pero la historia no siempre es bonita. Batu Khan, frustrado y ensangrentado, decidió intentar una última carta para arrasar Kosulk. El problema era que su ejército se habían agotado. No quedaba azufre, ni alquitrán, ni brea ni resina. Lo habían consumido todo, sometiendo a otras ciudades rusas a la fuerza. Así que el Khan recurrió a la vieja táctica familiar, algo que había oído de los tiempos de su abuelo, el mismísimo Genghis Khan. Todo empezó con humo, grandes hogueras en los campamentos mongoles. Al principio, los defensores creían que estaban quemando a sus propios muertos, y así era, pero entonces las hogueras cambiaron. Ya no había humo, solo llamas. Y entonces descubrieron la verdad. Ya no quemaban solo a los suyos. Capturaron a los prisioneros rusos, hombres a los que habían planeado usar como esclavos, y los masacraron, los descuartizaron y los sirvieron en calderos de hierro allí mismo, a la intemperie. Buscaban la grasa, grasa humana. Arde con intensidad y lentamente, igual que la resina. La vertieron en vasijas de barro, recogidas en cada granja y aldea cercana, empaparon trapos, los ataron a flechas y las lanzaron. El resto lo arrojaron por encima de las murallas. Una sustancia amarilla y pegajosa que se adhería a todo lo que tocaba. Fue un infierno, así de simple.
Un fraile italiano llamado Plano Carpini pasó por tierras mongolas 8 años después y escuchó la historia de primera mano. Ese tipo de cosas se quedan grabadas en la mente. Y si conmocionó a un viajero experimentado como él, imagínense lo que debió causar a la gente de Kasilk. Los mongoles finalmente abrieron una brecha en la muralla con sus máquinas de asedio y asaltaron la fortificación. El cielo nocturno se iluminó con incendios. Era un caos, humo, gritos, lucha cuerpo a cuerpo. Los defensores de Kasilk, sin nada más que cuchillos y coraje, los atacaron con todo lo que tenían. Una crónica dice que los abatieron con cuchillos de cabra. ¿Y saben qué? Funcionó. Los mongoles retrocedieron. Pero el tiempo se agotaba. Las inundaciones primaverales habían logrado lo que las murallas por sí solas no pudieron, frenaron a los mongoles. Los valles fluviales, crecidos por el deshielo, se habían convertido en lodazales de fango. Las tierras bajas eran inútiles. El terreno era demasiado blando para moverse. La caballería no podía maniobrar. Los carros de suministros se atascaban. Las flechas caían cortas en el viento húmedo. La poderosa maquinaria de guerra mongola, tan rápida y fluida en las escalinatas, se encontró atrapada, encajonada en las estrechas crestas entre los ríos Gisdra y Dragusna. Y fue entonces cuando la gente de Kosilk vio su oportunidad. No era mucho, pero era todo lo que tenían. Sabían que el final estaba cerca. Las murallas se derrumbaban, sus provisiones se habían agotado, pero su espíritu seguía intacto. Así que tomaron una decisión. Lucharían hasta el final. Las crónicas dicen que encendieron una luz. Así lo escribieron los antiguos escribas. Pero no era una hoguera ni un faro. No, era algo mucho más definitivo. Iluminaron sus hogares, sus tiendas, su propia ciudad. El fuego serpenteaba por las calles mientras se despedían de sus hijos con un beso, cargaban con las armas que les quedaban, lanzas, hachas, espadas rotas, y abrían las puertas por última vez. Entonces cargaron. Un rugido atronador resonó desde Koselsk. Un muro de humo y llamas a sus espaldas. La muerte frente a ellos, y atacaron el campamento mongol como un martillo caído del cielo. Nadie lo vio venir. Los tártaros, tan acostumbrados a inspirar temor, quedaron atónitos, las máquinas de asedio cayeron, las tiendas ardieron, los caballos se dispersaron. En el caos, miles de guerreros mongoles fueron abatidos. Algunos relatos hablan de 4.000 muertos en aquella batalla final, quizá más. Por un instante, pareció que lo imposible se había hecho realidad. Kosilsk había atravesado el corazón de la horda mongola. Pero fue una carga mortal. Ni un solo alma regresó. Cada hombre que salió de aquellas puertas en llamas murió en aquel campo de batalla. Se dice que en el siglo XIX, unos obreros que excavaban los cimientos cerca de las afueras de Kosilsk encontraron una pila de 267 cráneos, cada uno con señales de muerte por arma blanca. La gente dice que eran los hombres de aquella carga final, la última resistencia de los defensores de Kosilsk. Aquellos que se negaron a retroceder cuando las puertas fueron derribadas. Aquellos que cargaron de frente contra las filas mongolas, sabiendo que no vivirían para ver otro amanecer, murieron para negarle a Batu el placer de una conquista fácil, para negarle el mito de la invencibilidad. Y al final, Kosilsk cayó. 7 largas semanas, 49 días de fuego cayendo del cielo, de murallas sacudidas por las máquinas de asedio, de humo elevándose de las casas en ruinas y de gritos resonando entre los árboles. Durante 7 semanas, una ciudad que debería haber sido olvidada en el polvo de la historia se mantuvo firme como una piedra en el río, rompiendo la corriente. Aquella pequeña ciudad había logrado lo que las ciudades más grandes no pudieron. Pero Kosilsk simplemente no se rendía. Cuando las puertas finalmente cayeron y las calles se empaparon de sangre, Batukan estaba furioso. No victorioso, furioso. Kosilsk no debía ser un campo de batalla. Se suponía que sería una nota al pie, una parada menor en el camino hacia mayores recompensas. Pero en cambio, había ralentizado a su ejército hasta casi detenerlo. Había agotado sus fuerzas, roto su cronograma, le había costado soldados, le había costado comandantes, y quizás lo peor de todo, había herido su orgullo. Así que dio un escarmiento. Nadie se salvó. Ni los ancianos, ni los niños, ni siquiera el príncipe. Un muchacho que apenas entraba en la adolescencia y que había estado entre su gente en aquellos últimos días. Las crónicas no rehúyen la imagen. Dicen que fue asesinado a machetazos y murió empapado en su propia sangre. No metafóricamente, sino literalmente ahogado en el torrente carmesí que cubrió las calles de Kasilk.
Cuando terminó la matanza, las murallas no quedaron en pie como un silencioso recuerdo. Batu ordenó derribarlas piedra a piedra. La ciudad fue borrada, aniquilada. Qasilq desapareció del mapa. Y, sin embargo, su nombre perduró en silencio. Batu prohibió a sus hombres siquiera pronunciarlo. El dolor, la furia, la humillación de aquel lugar calaron hondo. Pero cuando susurraban sobre él, le daban un nombre que lo revelaba todo: Szlrad, la ciudad maldita. A primera vista, esto podría sonar a mitificación patriótica, una página arrancada de la historia. Anales de la leyenda nacional de Rus. Pero la verdad es más compleja. Incluso fuentes mongolas admiten lo que hizo Qasilq. La resistencia no solo fue recordada por sus víctimas, sino también reconocida por sus destructores. Qasilq se ganó su lugar en la historia. Se lo ganó con sangre. Kilk marcó un punto de inflexión en la campaña, el último gran enfrentamiento de la despiadada invasión invernal de Batu entre 1237 y 1238. Durante meses, los mongoles habían abierto un sangriento camino a través de los principados de Rus, moviéndose con una velocidad y coordinación aterradoras. Pero cuando Batu llegó a Kosilsk, todo cambió. Su ejército estaba exhausto. Habían estado en campaña a través de la nieve y el barro durante medio año. El asedio de Torjok había sido una contienda extenuante que minó la moral y diezmó sus filas. Sus planes de avanzar sobre Nóvgorod, la joya de la corona del norte, fueron descartados por completo. Se suponía que Kosilsk no representaría un desafío. Era pequeña, provinciana, insignificante en el mapa, pero se negó a rendirse. Y con el deshielo primaveral llegó la invasión y Kosilsk se transformó. Los ríos crecieron, la nieve se derritió y la ciudad, enclavada entre cursos de agua, se convirtió en una fortaleza fangosa, casi una isla. Para colmo de males para Batu, sus subordinados Buri y Kadan habían quedado aislados por la crecida de las aguas. Sin su apoyo, cada asalto se topaba con una férrea resistencia. Los habitantes de Kosilsk no solo se defendieron, sino que contraatacaron. Lanzaron bombas. Incendiaron máquinas de asedio. Derribaron a los soldados mongoles de escaleras y murallas y los despedazaron. Lucharon no con brillantez táctica, sino con la furia de quienes ya habían enterrado a sus muertos. No fue la estrategia lo que definió a Kosilsk, sino la pura voluntad humana. Una voluntad tan feroz que Batu, bisnieto de Genghis Khan, se vio impulsado por una emoción inusual, la rabia. Y fue esa rabia la que inmortalizó el nombre de Szlgrad. Qasilq era una pequeña fortaleza, dijo el historiador Vladimir Petrin, pero retrasó enormemente el avance de los mongoles. Tomar la ciudad no fue fácil. Una hazaña. Sin embargo, abandonarla era imposible, lo que enfureció a los invasores. En la despiadada lógica de la guerra de desgaste, no se podía dejar piedra sin remover tras las líneas enemigas. Cualquier fortaleza que no fuera sometida corría el riesgo de cortar las líneas de suministro o atacar por la retaguardia. La obstinada resistencia de Kosilq representaba precisamente ese tipo de amenaza. Hasta el día de hoy, la memoria de la resistencia de Kosilq se ha inmortalizado en forma heráldica. Su escudo de armas, rico en simbolismo, refleja tanto el valor como el sacrificio: un campo rojo empapado en sangre, 5 escudos de plata con cruces negras dispuestas en forma de una cruz mayor que simboliza el coraje del defensor, su unidad y su destino, y 4 cruces doradas que representan su firme lealtad incluso ante la aniquilación. Había un yugo evidente, una carga insoportable impuesta a los Rus, cuyo peso se sentiría durante generaciones. Pero incluso en las ciudades que se rindieron rápidamente o cayeron con facilidad, los mongoles mostraron poca piedad. En Kosilq, simplemente, encontraron una resistencia a la altura de su propia ferocidad. Y, sin embargo, han surgido voces modernas que cuestionan si la invasión mongola siquiera ocurrió o si su brutalidad ha sido exagerada. Para los historiadores profesionales, tales teorías de la conspiración son desconcertantes y ofensivas. Las crónicas, las cicatrices en la tierra, la evidencia arqueológica e incluso las propias fuentes mongolas dan fe de la magnitud de la devastación. El horror fue real. El dolor fue real. La realidad fue dura e innegable. Agotado por la matanza implacable y la inesperada resistencia que encontró en Kosilq, Batu Khan hizo algo que pocos podrían haber predicho. Se detuvo. La maquinaria de guerra mongola, que había arrasado los principados de Rus con aterradora eficiencia, de repente se vio atascada en el barro, la sangre y la resistencia. Kosel no solo había resistido, había agotado la energía de todo su ejército. El deshielo primaveral había convertido la tierra en un lodazal. Sus hombres estaban exhaustos.
Los suministros escaseaban. Y el costo psicológico de perder miles en una ciudad que se suponía que debía ser la caída, ocurrida en días, no en semanas, había sacudido profundamente la confianza de sus comandantes. Así pues, Batu se retiró, replegándose temporalmente a las tierras conocidas de Palopsi, cerca del río Amanecer. Allí permitió que sus hombres se reagruparan, enterraran a sus muertos y asimilaran la realidad de que su campaña casi se había detenido por completo, no frente a una poderosa capital, sino a las puertas de un pequeño pueblo de provincias. Para un general cuya campaña hasta entonces se había caracterizado por su implacable rapidez, fue un momento aleccionador. Mientras tanto, muy al oeste, una ola de falsa esperanza se extendió por las devastadas tierras de Roose. La noticia de la retirada mongola llegó a Kiev. Creyendo que la tormenta había pasado y que lo peor había ocurrido, Yaroslav, hermano del difunto príncipe Georgi, actuó. Partió de Kiev y viajó a Vladimir, con la esperanza de asumir el título de gran príncipe tras la muerte de su hermano y la retirada de las fuerzas de Batu. Pero él, como tantos otros, aún no comprendía la magnitud de la situación. La magnitud de lo que los mongoles habían desatado era innegable. La retirada no fue el final, sino una tregua. Y sin embargo, en ese breve instante entre la devastación y el siguiente golpe, Kosilsk se erigió como un monumento a la resistencia. Sus defensores carecían de un gran ejército, de aliados extranjeros y de ventajas estratégicas, y aún así resistieron. Durante 7 largas semanas, desafiaron al ejército más temido de la tierra. Cuando la ciudad finalmente cayó, no fue por cobardía ni rendición, sino porque ya no quedaba nadie para luchar. La heroica defensa de Kosilsk permanece grabada en la memoria histórica de Roose, no solo como una historia de valentía, sino como un símbolo de resolución inquebrantable ante un poder abrumador. Demostró que incluso en la hora más oscura, el espíritu de resistencia podía seguir ardiendo con fuerza, aunque ardiera hasta los cimientos junto con la ciudad que lo albergaba. Si historias como esta te conmueven, dale un me gusta a este video. Ayuda a otros a descubrir a los héroes olvidados de la historia. ¿Quieres profundizar en los momentos que dieron forma a las naciones? Suscríbete y acompáñanos en nuestro próximo viaje a través del tiempo. Y cuéntanos en los comentarios. ¿Creen que Koselleck alteró los planes de Batu Khan más de lo que pensamos? Gracias por acompañarnos hasta el final.